Ventana abierta. Como bien les hemos informado, hoy nuestro programa Caribe Somos se honra con la presencia de José Mármol, poeta, y probablemente de los poetas más modernistas que tiene República Dominicana en estos 20, 30 últimos años. Entonces, es para nosotros una maravilla abrir esta ventana para que José Mármol nos diga de dónde te vino la primera palabra poética. Gracias, Delia. Un honor para mí realmente estar aquí en tu programa. Y qué linda esa imagen de una ventana que se abre, ¿verdad? Sí. Una ventana que desde nuestra media isla, desde el Caribe, se abre al mundo. Sí, así es, nuestro programa es para eso. Qué bonito, qué bonito. Gracias, de verdad, un honor para mí estar aquí contigo. Bueno, pues yo te diría que en respuesta a esa primera pregunta que a mí lo poético no me llegó como primera motivación estética. Fue la pintura realmente, fue el dibujo. De muy niño yo hacía garabatos, digamos, ¿no? En mis cuadernos de la escuela, pero llegué a plasmar de memoria personajes de los dibujos animados, de la televisión y todo eso. Entonces mi padre pues se sorprendió, y a un primo suyo, que era primo segundo mío, un artista conocido, que luego se fue a Estados Unidos y sigue trabajando allá. ¿Cómo se llama? Vicente Fabré Milo. Milo Sí. era su nombre artístico, y sigue pintando en Estados Unidos. Bueno, pues él frecuentaba mi casa, porque su familia era de Río Verde, del campo, de donde era mi padre, y mi padre le mostró a Milo esos cuadernos, y él dijo, no, yo me lo llevo a Bellas Artes en La Vega. ¿Y fuiste a Bellas Artes? Fui a los 10 años, cuando era a los 13 que Sí. se podía entrar. ¿Y por qué te aceptaron con los 10? Porque me pusieron a prueba y dijeron que sí, que yo podía. Que ok. podía entonces seguir mis clases, y efectivamente estudié durante 3 años en la Escuela de Bellas Artes de La Vega, hasta que finalmente la cerraron por falta de recursos y demás. Y de ahí entonces mi inclinación a la literatura, porque a la misma librería Valencia de La Vega, a la que yo iba a comprar los materiales de pintura y de Sí. dibujo, pues veía los libros y seguí yendo a comprar libros. A comprar libros. Y entonces así nace esa vocación por la poesía. Fue como una especie de traslado, ¿no? De traslado. Desde el lenguaje visual al lenguaje escrito. Oye, cuán importante es lo que estás diciendo para mí, José. Tú sabes que yo escribo tanto de literatura como de arte. Claro, claro. Y tú sabes que todo el movimiento surrealista francés se ha manifestado con la expresión del dibujo también, Por como supuesto. Apollinaire. Por supuesto. Inclusive la generación del 27 española, Claro. Lorca, Alberti eran, dibujaban. Claro, los dos dibujaban. Los claro dos que dibujaban. Entonces, cuán importante es, porque realmente la lengua es lengua, pero es un lenguaje. Sí, claro. La signografía gráfica es una lengua también. Esos son sistemas de símbolos, en definitiva. Sistemas, ¿no? de símbolos. Entonces, cuando te familiarizas con un determinado sistema o subsistema, ¿verdad? Como lingüísticamente se le llamaría, pues pasar a otro te va a ser menos difícil. Entonces, lo que pasó conmigo fue eso, en realidad. Yo tenía destreza para el dibujo y la pintura, que luego he perdido. Y por eso aunque lo explico muchas veces y quizás sin esta breve historia de base sería difícil comprenderlo, lo que yo procuro con la poesía es dibujar o pintar con palabras. Dibujar o pintar con palabras. Fíjense ustedes, amigos, que disfrute de esta ventana abierta, pero no se vayan. El poeta José Mármol dijo lo esencial que a mí me toca en el alma.
Es decir, el dibujo y la palabra es el igual funcionamiento del pensamiento y de la estética. Con ustedes aquí, Delia Blanco, en Caribe Somos, porque el Caribe nos une. Y no se vayan, que ahora nos vamos a rienda suelta con el poeta José Mármol. A rienda suelta. Porque lo admiro, porque me apasiona su escritura, porque me une la belleza de su lengua española a la belleza de mi lengua francesa, porque lo leo en el entretejido de dos lenguas que me arrebatan en poesía. Aquí tengo a José Mármol. Gracias, Delia. José, dime, tú naciste en Santo Domingo y viviste hasta los 17 años en La Vega, y a ti La Vega te adoptó. Todos que hablan de José Mármol dicen, él es vegano, se te apropiaron. Mas sin embargo, eres de un polo geográfico de la ciudad que nosotros queremos. Claro. La valiente y ardiente Ciudad Nueva. Así es. Entonces, ¿cómo se compuso tu vida en esos primeros 20 años entre la urbe y el campo? Pues mira, yo nací en una casita pequeña, me contaban mis padres, en la calle Pina, en Ciudad Nueva. Simbólica calle Pina. Muy cerca del Mar Caribe, por eso yo... Y del viejo cementerio. Claro, entonces yo siempre de digo, una logia amazónica. Claro, yo en mi poesía siempre está presente el Mar Caribe, ¿no? Sí. Porque lo llevo Claro. en mi sangre desde... Claro. Su relente, su aire, su humedad fueron las Claro. primeras sensaciones que Sí. yo recibí como persona, ¿no? Recién Sí. nacido. Entonces, mi padre era oriundo de La Vega, de Río Verde. Sí, bellísimo. Claro, y entonces conoció a mi madre aquí, pero yo fui su tercer hijo, y entonces él, a raíz de los acontecimientos del 30 de mayo del 61, la inestabilidad social y política en que entró el país, él le temió un poco a la capital y prefirió regresar entonces con la familia Sí. ¿Qué a La Vega. profesión tenía tu papá? Mi padre era fundamentalmente agricultor, ¿no? Claro. Pero estuvo aquí, fue miembro de la Policía de Tránsito y luego fue fundador con un grupo de policías de lo que luego se llamó Policía de Bancos, ¿no? Sí. Entonces, en La Vega ese fue su trabajo conjuntamente con su trabajo en la tierra, que tenía su pequeño... Conuco, su claro, pequeña finca. Claro, y así fue como retornamos a La Vega, y por eso también en mi poesía el Camus, el río Camus. El río Camus tiene está muy tanta presente, presencia. claro. Que es uno también de las obras emblemáticas de Colson, Claro. el río Camus. Claro, ¿eh? entonces hay esos dos, digamos, esas dos formas de agua como esencia, como Así principio, ahí están presentes en mi poesía, pero yo siempre digo, bueno, nací en Santo Domingo, pero me desarrollé, me crié en La Vega. Bien. ¿Tú te consideras ser un poeta de algún movimiento que haya formado la poesía nacional después de los 60, o eres simplemente tu firma? Yo diría que soy más eso último que tú señalas. Es verdad que lo primero es uno preguntarse si realmente porque escriba versos y publique libros de poemas es un poeta. Yo siempre digo, bueno, ¿es verdad que yo soy un poeta? Me pregunto. ¿Es verdad que yo soy un filósofo? Porque escribir poesía no significa ser poeta. Claro, claro. Y escribir prosa no te quita ser poeta. Por supuesto que no. Y me hago esa pregunta porque para mí, más allá de lo meramente escrito, ese aspecto. Lo fundamental es la cosmovisión, ¿no? Entonces, cuando haces de la poesía
tu cosmovisión, cuando haces de la Tu filosofía... visión del mundo, tu sentir el mundo. Exactamente, entonces sí que lo eres. De manera que a mí se me atribuye lo que en el marco de la generación de los 80, o generación del 80, se denomina la poética del pensar. Es verdad que fui yo quien acuñó el término. ¿Del pensar más que del pensamiento? Del pensar. Así se tituló, que es lo mismo, al final es poética fundamentada en el pensamiento. En el pensamiento. Pero yo acuñé el término poética del pensar y así se ha quedado. Y entonces la crítica literaria reciente habla de la poética del pensar como un elemento básico de la generación del 80. Así lo dice Plinio Chaín, sí, en muchos de sus artículos. Así es, así es. Y otros tantos críticos que hablan de ese periodo. Y bueno, yo en algunas entrevistas he dicho, sí, el culpable soy yo. Bien. Entonces nos quedamos con la poesía del pensar. Pero Mármol tiene una poesía del sentir. Por supuesto. Y una poesía del sentir que para mí está muy cerca del poeta Constantino Cavafis. Sin duda. Para mí, yo soy muy, digamos, me siento muy apegado a esa expresión de Unamuno, ¿no? Sí. Piensa el sentimiento, siente el pensamiento. Y eso es lo que ocurre en el poema. Óigame bien, ¿eh? Vuélvelo a repetir para nuestros oyentes. Piensa el sentimiento y siente el pensamiento. Miguel de Unamuno. Claro. Premio Nobel de Filosofía. Autor del sentimiento trágico de la vida. Efectivamente. Aquel que le dijo a Salamanca a las hordas fascistas: utilizáis la fuerza, pero no nos venceréis. Venceréis, pero no. O sea, aquella expresión famosísima, ¿no? Pero bueno, en definitiva, Unamuno, el gran pensador, ¿verdad? El gran poeta y filósofo. Sí, sí. El que honra. Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis, pero no convenceréis. Claro. Y utilizaréis la fuerza, pero no venceréis. Exactamente. Entonces, en definitiva, yo creo que la poesía es esa expresión más alta del lenguaje que se nutre de la fusión entre el pensamiento y el sentimiento. Breve es una de las más extrañas palabras del idioma. Breve como tú, breve y eterna en el pensar, en el decir, en el amar, en el vivir. La brevedad retiene la más hermosa manifestación de lo durable, como tú. Óigame, pero qué maravilla de evocar esa emoción, ese sentimiento, ese placer que dura 2 minutos, pero que te puede marcar la vida entera. Tú eres terrible, tú eres peligroso. No, yo creo que esa es la magia del lenguaje poético, ¿no? La poesía es, al mismo tiempo que decíamos, fusión de pensamiento y sentimiento, también es expresión del poder de síntesis del lenguaje, ¿no? Ay, bien suyo. Claro, como dicen los franceses, la synthèse. Exactamente. La force de la synthèse. Claro. La fuerza de la síntesis, ¿no? Entonces lo que un novelista, por ejemplo, y recuerdo a este propósito una conversación con Mario Vargas Llosa aquí en Santo Domingo, en una de sus visitas, que hablábamos acerca de la relación entre lenguaje poético y lenguaje prosístico, narrativo. Sí. Y él decía, es que ustedes los poetas tienen la capacidad de decir en una línea lo que a mí como novelista me cuesta 10 páginas o un capítulo. Una maravilla. Y es así realmente. Una maravilla. Claro, claro. Marina Compañista, la anterior era titulada Breve. Déjeme decirle que es uno de los autores
modernistas dominicanos que tienen más relación sensorial con el mar. Sí. Ven, mujer, y tómame, carne de Dios cetrino. Ven, hermosa fiera suspensa en la ternura, desátame la mar por mis trechos mugrientos, la fuerza del ardor que tan cerca nos puso del abismo y el estruendo. Ven hasta las olas de mi boca, bosque auditivo, tropel de manos mudas, arrecifes. Ven por el sendero de días insospechados que me adeuda el desamor. Erinias me persiguen por irredento y frágil. La bahía de Ocoa se crece de quietud. Ven y sálvame de la última batalla que perdí, mujer cuya perfecta cabeza se reclina. Ven y nada más. Monsieur. Ay, 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 ay. Esa es una estampa, digamos, un retrato. Ahí yo traté, justamente como hablábamos al principio, Sí. que recuerde así, digamos, vagamente, estaba, ahí menciono la bahía de Ocoa, ¿no? Allí mi hermano mayor... Que la quietud es fundamental en esa bahía. Mi hermano tiene una casa allí y es un refugio para todos nosotros en la familia. Y mientras ellos, pasamos un fin de semana allí, mientras ellos duermen, descansan, yo estoy siempre frente al mar, al amanecer, y recuerdo que escribí esas líneas, ¿no? Y es eso, es esa maravilla, ¿no? Como hablábamos de una ventana al amanecer, de un toque de luz, ¿verdad?, sobre las aguas del mar Caribe al amanecer. Esa es la poesía de la naturaleza, ¿no? La poesía de la naturaleza, la poesía de horizonte abierto. Correcto. Y él, constructor también de palabras, y nos vamos a despedir de ti, pero te voy a regalar, y le voy a regalar a tu mujer, a Soraya, este poema Gaviotar. Sí. ¿De acuerdo? Gaviota, mujer gaviota, que volar está en los dones. Gaviotando te sumerges en la línea de Degas. Que no pare la danza, que la música no pare. Gaviotan los hombres moribundos y los perros, los encarcelados, los enfermos, los orates, las mujeres golpeadas, los niños desconsolados, las monjas y los curas, los guardianes y los ebrios, la niña de ojos verdes que soñó ser bailarina. Gaviotan, miradlos, gaviotan todos quedos, y en la línea de la danza toda gracia se resuelve. El sexto sentido flota y la octava maravilla. Que no pare la risa de gaviotar el miedo. Gaviota, mujer, gaviota, que los cielos no se acaban. Formidable, formidable. Gracias, pues ya gracias. Ustedes saben, queridos amigos, Gracias. hemos tenido el honor, tenemos el honor y la honra de este compartir delicioso, tan necesario para la vida, el poder estrechar el pensamiento con un poeta, José Mármol. Gracias a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias.